están, estimados amigos de este canal YouTube? En otro video ya hablé de los candidatos de mayor preferencia en estos momentos para las próximas elecciones generales en Argentina. Entre esos candidatos hay tres importantes. Entre esos candidatos, uno de los que está dando más que hablar es el candidato Javier Milei, economista de extrema derecha, que ha fundado un partido que se llama La Libertad Avanza y que se está haciendo muy conocido por sus planteamientos bastante disruptivos, ¿no? Como por ejemplo dolarizar Argentina, la economía argentina, o autorizar la venta de armas en Argentina, o cerrar el Banco Central argentino. Eh, He leído una entrevista bastante extensa que da Javier Milei, que está publicada en las redes sociales, ¿no? Y allí puedo observar que hace algunos planteamientos que ya van teniendo una consistencia, digamos, a lo largo de varias semanas, donde él plantea, y he seguido su razonamiento y por eso lo voy a comentar ahora, él plantea que para bajar la inflación en Argentina, que está ahorita anualizada en 115%, con una pobreza alrededor del 40%, con un nivel de reservas internacionales muy bajito y con una, eh, digamos, difícil situación en su déficit, sus cuentas fiscales con un déficit importante, para solucionar este problema económico, Milei plantea como principal argumento la dolarización, es decir, la desaparición del peso argentino, la instauración del dólar norteamericano como moneda en Argentina, como ha sucedido en Ecuador. El Salvador también tiene una experiencia en ese sentido, ¿no? Y a partir de eso viene un razonamiento de Milei que trata de justificar su planteamiento y dice lo siguiente: bueno, ¿cuál es el principal problema que tiene hoy día Argentina? La inflación. Y la inflación se está produciendo, entre otras cosas, porque el Banco Central argentino está emitiendo nuevos pesos, nuevo dinero, por encima de lo que debe emitir, y eso está inflando la economía y elevando los precios. Eso es cierto, pero la solución que plantea es cerrar el Banco Central argentino, porque lógicamente si va a decretarse que el dólar es la moneda oficial en Argentina, el Banco Central argentino ya no tiene sentido, en efecto. En Ecuador, por ejemplo, el Banco Central del Ecuador no maneja política monetaria, es un banco central que se dedica a actividades culturales, a la cultura, ¿no? Pero Milei quiere cerrarlo y sostiene de esa manera que va a evitar la corrupción, porque parte de la corrupción es emitir dinero inorgánico que va a generar inflación, que a su vez perjudica a todos los argentinos. La solución es algo que podrá sonar diferente, pero los economistas sabemos que eso pues no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo, ya muchos países lo hubieran hecho, ¿verdad? El principal problema que yo veo al planteamiento de Milei, más allá de que es impactante y por lo que veo está generando una suerte de expectativa en muchos argentinos, es que el renunciar a la política monetaria no es un asunto solamente de decirlo, bueno, ya me quedé sin Banco Central, ¿no? La política monetaria es importante que un país la mantenga, más aún en una economía del tamaño y la complejidad de Argentina. Notemos que los únicos países que manejan dólares como moneda oficial son pequeños en términos territoriales y económicos: Ecuador, El Salvador. Y un país como Panamá, que mantiene su moneda, el balboa, pero que prácticamente usa dólares para todo, también es un país relativamente pequeño. Entonces, la primera reflexión que quiero plantear aquí es que una economía del tamaño, de la diversidad y de la importancia argentina no es lo mismo que una economía pequeña, aunque pueda decirse que el tamaño no importa. En realidad sí importa, porque renunciar a la política monetaria para depender de lo que diga la política correspondiente en los Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, que se convertiría en el Banco Central de los argentinos, digamos así, con cierta lógica, digamos, muy simple, ¿no? En realidad es renunciar a grados de libertad y autonomía que todo Banco Central debe mantener. Solamente recordemos un hecho. Hace algunos años, como todos sabemos, Inglaterra se retiró de la
Unión Europea, con el famoso proceso que se denominó el Brexit. Ya Inglaterra está fuera de la Unión Europea, creo que fue una mala decisión de Inglaterra, pero una de las razones por las cuales Inglaterra se retiró es porque Inglaterra nunca quiso formar parte de la zona euro, es decir, nunca quiso renunciar a su banco central, que se llama el Banco de Inglaterra, nada menos que el primer banco central del mundo, ¿no? En la historia de los bancos centrales, y este banco central no quiso perder su autonomía, no quiso perder su capacidad de manejar la oferta monetaria en Inglaterra, ni de tener inferencias sobre las tasas de interés en su país, y nunca entró a la zona euro. O sea, el euro nunca estuvo vigente en Inglaterra, se mantuvo y se mantiene la libra esterlina. Es un ejemplo de cómo un país importante pues, le da el peso necesario a la autoridad, en este caso monetaria, al Banco Central. Mi ley sostiene que el Banco Central es una forma de estafar a la gente, que la emisión monetaria es una estafa, ¿no es cierto? Y otras más, y otro concepto más de corte ideológico y político, antes que económico, siendo él un economista, ¿no? Eh, Él dice que con su medida lo que va a evitar es que los políticos impriman billetes. En realidad, yo creo que esto puede significar un problema serio para Argentina. No está demostrado que un país del tamaño de Argentina, que es un país continente, ¿no? Va a tener buenos, digamos, pronósticos, renunciando a una de las políticas esenciales que debe manejar, la política monetaria y crediticia, ¿no? Ahora, evidentemente, esto también tiene que ver con el hecho de que en Argentina el Banco Central no es autónomo. Es un banco central que tiene, donde tiene muchísima influencia el gobierno, y esa es parte de la explicación de la inflación. Eso estamos de acuerdo. Pero la solución que se plantea parece peor que la enfermedad. Y en todo caso, pongo el caso de Perú, que es un caso de un banco central que se mantiene como banco central autónoma constitucionalmente, que hace ya varias décadas el gobierno central de turno, cualquiera que sea, ni siquiera por casualidad se mete a decir o a insinuar cómo debe manejar su política con respecto a la moneda, a la inflación, al tipo de cambio, a las reservas internacionales del Banco Central. Y eso es parte del éxito de este Banco Central, que ha logrado que el sol peruano sea una de las monedas más estables de América Latina. Entonces, no es cierto, pues, que los bancos centrales tengan que desaparecer porque están emitiendo inorgánicamente. En realidad, si están emitiendo inorgánicamente, pues hay que prohibir y efectivamente cumplir que no emitan inorgánicamente. Es decir, que solamente pongan la cantidad de dinero que es necesaria para la actividad productiva y para no generar más inflación. Emitir orgánicamente. En fin, el candidato Javier Milei seguirá siendo tema de conversación, pero me atrevo a poner estos temas en la reflexión, en el debate, porque no es tan sencillo decir dolaricemos la economía y se acabaron los problemas. Yo creo que detrás de eso hay mucha tela que cortar y un país como Argentina, me temo que sin su política monetaria va a quedar muy, digamos, debilitado en el manejo de su política. Gracias.